Hospitalidad, un legado de San Juan de Dios, quien preocupado por las necesidades de sus hermanos, encarna la misericordia de Jesús, buen samaritano de la humanidad. Han transcurrido más de 500 años y su herencia vive. Nuestro Hospital San Rafael se funda con una visión: cuidar la vida con dignidad, compromiso y humanidad. Desde sus inicios, esta institución ha sido mucho más que un hospital mental. Es un refugio, un hogar, una esperanza para nuestros asistidos. A lo largo de los años, crecimos, aprendimos y evolucionamos con un solo propósito: servir a nuestros pacientes de manera integral, profesional, con humanización, viviendo nuestros valores y principios al estilo de San Juan de Dios. Hoy, seguimos escribiendo nuestra historia con nuevos capítulos llenos de innovación, tecnología y la misma esencia que nos ha caracterizado a lo largo del tiempo. Así damos un paso más. Presentamos nuestra nueva marca, una marca que refleja quiénes somos, lo que sentimos y hacia dónde vamos. La marca OH significa Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Encapsula siglos de servicio, compasión y hospitalidad. Es un puente entre nuestra historia y el futuro, un futuro donde nuestros asistidos siguen siendo el centro de todo. Hospital San Rafael, renovamos nuestro compromiso con el cuidado de la salud mental. Bueno, muy buenos días para todos. Darles la bienvenida a las personas que están presencial y a las personas que ya se están un legado de San Juan de Dios, quien preocupado por las necesidades de sus hermanos, agradecerle también al doctor Cristian por brindarnos este espacio para aprender un poco de lo que es la salud mental. Y hoy con un tema pues muy importante que compete a todos. ¿Listo? Recordarles a las personas que están virtual que esta sesión es certificable. Estaremos enviando ahorita el enlace de asistencia para que ustedes puedan diligenciar sus datos con su correo electrónico. Les pido el favor que pongan muy bien sus correos porque cuando ya vamos a hacer el envío rebotan. Entonces, para que por favor lo escribamos muy bien. Para las personas que están presencial, su certificado también llegará por correo electrónico porque anteriormente imprimíamos y muchas de las personas no venían. Entonces, entendamos un poquito la parte ambiental. Entonces, si ya ustedes desean tenerlo impreso, al final de la jornada me comentan y durante la semana pueden venir a recogerlo. ¿Listo? Así que darles una cordial bienvenida y doctor, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Cristian Muñoz, soy psicólogo de acá del Hospital San Rafael de Pasto. En esta ocasión vamos a dar continuidad a esta serie de jornadas psicoeducativas que realizamos una vez al mes por parte de los profesionales pues, en salud mental de la institución, ¿no? La temática del día de hoy era digital y fenómeno FOMO. No sé si pronto algunos de los que están presentes han escuchado al tema, ¿no? Bueno, ansiedad por redes sociales y necesidad de validación externa en adolescentes y jóvenes. ¿Tenemos adolescentes en nuestros hogares? ¿Sí? Bueno, entonces miren que esta temática de pronto la podemos identificar en nuestros hogares, con nuestros adolescentes, con nuestros hijos, sobrinos, hermanos que de pronto tenemos y también con nosotros mismos, ¿no? Porque de pronto todos hemos tenido esos comportamientos que vamos a identificar ahora, ¿no? Bueno, vamos a iniciar entonces. Primero les voy a compartir la agenda.
brevemente pues, los temas que vamos a abordar. Bueno, la presentación inicial, la reflexión inicial. Vamos a ver unos conceptos claves, ¿no?, que vamos a estar haciendo referencia en la intervención. La definición, lo que es el fenómeno. Vamos a ver lo que es el circuito de recompensa, ¿no?, que es un proceso que manejamos todas las personas, entonces lo vamos a tener como muy claro. Vamos a ver lo que es la economía de la atención, que está muy relacionado con las empresas, ¿no?, y las redes sociales. Vamos a ver lo que es la comparación social, la validación externa, los efectos psicológicos. Y para finalizar vamos a ver cómo recuperar el control, es decir, que vamos a trabajar la temática, pero también pues la idea es que se lleven algunas herramientas de manejo para pues darle una solución o un afrontamiento pues a la situación, ¿no? Al final, retroalimentación y cierre, pues si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pues la podemos aclarar al final. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a compartir brevemente la reflexión inicial, ¿no? Entonces hay un propósito, podemos mirar ahí en la pantalla, y un objetivo de esta intervención, ¿no? Entonces el propósito en este caso es sensibilizar y psicoeducar a jóvenes, adolescentes, familias y comunidad en general sobre el impacto de la era digital y el fenómeno FOMO en la salud mental. Hay que tener en cuenta que estas intervenciones las hacemos no solo con las familias o con cuidadores, sino también con los adolescentes en sí, ¿no? Porque pues ellos son los que principalmente están involucrados pues en el asunto, ¿no? Promoviendo a la reflexión crítica sobre el uso de las redes sociales y la necesidad de validación externa. Entonces, para eso, yo les hago una pregunta. ¿Hemos revisado redes sociales en los últimos 10 minutos? Yo creo que todos, ¿cierto? Hemos utilizado un dispositivo, un celular, un computador, etcétera, ¿sí, no? Entonces, yo creo que es una, digamos que, condición que todos la practicamos constantemente, ¿cierto? Hay unas teorías, por ejemplo, o unos comentarios en redes sociales que dicen que el celular, por ejemplo, es una extensión del cuerpo. ¿Si lo han escuchado o no? ¿Por qué? Porque a veces hay mucha ansiedad cuando no sentimos pues nuestro celular. ¿Qué hacemos cuando no lo encontramos? ¿Nos buscamos? Sí, por lo general nos buscamos, nos revisamos hasta que lo encontramos, ¿no? Y hay muchas personas que tienen su teléfono celular siempre en la mano, ¿no? Entonces siempre estamos conectados. Ahora vamos a hacer una clarificación ahí al respecto, porque podemos sacar provecho, ¿no?, de las redes sociales, de la tecnología, del internet, ¿no? Pero también nos puede generar pues una dificultad cuando podemos incurrir en una dependencia o en el fenómeno FOMO, que lo vamos a ver ahora con detalle. Bueno, el objetivo, comprender cómo las redes sociales influyen en los autoconceptos, la ansiedad y la necesidad de aprobación externa, promoviendo estrategias para un uso más saludable de la tecnología. Como yo les decía, hay dificultades con el uso de la tecnología, si no la sabemos manejar con cautela nosotros, nuestros hijos, sobrinos, hermanos, etc., nuestros adolescentes. Pero también la podemos aprovechar a nuestro favor, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá en la institución, en algunas ocasiones, siempre utilizamos como esos recursos tecnológicos en función de las necesidades de los pacientes, por ejemplo. Entonces, ese es el objetivo para que lo tengamos presente. Vamos a ver básicamente unos conceptos, ¿no?, que son 6 en este caso, que son como los más puntuales en esta intervención. Lo que es la comparación. ¿Qué sería una comparación? La adolescente que empieza con adolescentes. Sí, eso, por ahí va el tema, ¿cierto? Entonces la comparación es el hecho de que las personas empezamos a compararnos con los demás, o el adolescente empieza a compararse con los demás, con una figura pública, por ejemplo, ¿no? ¿Qué desencadenaría eso? De pronto, cierta ansiedad, cierta frustración, ¿sí o no? Ansiedad, ¿qué sería? ¿Tenemos claro el concepto? ¿Hemos sentido ansiedad todos o no? Yo creo que todos, ¿no? Es una emoción primaria. Ahora vamos a hacer un poquito más de énfasis en el concepto de la ansiedad. Hay diferentes tipos de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Hay una ansiedad que es como una emoción que todas las personas la sentimos,
Hay otra ansiedad, por ejemplo, con las personas que tienen adicciones, ¿no? Entonces, ansiedad por consumo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es como la diferencia. Las redes, ¿a qué hace referencia? En este caso, pues a redes sociales, ¿no? Redes sociales, pero también hay otro tipo de redes, ¿no? Redes asociadas con los vínculos que establecemos, ¿no? Ya sean vínculos primarios con nuestra familia, un vínculo secundario. ¿Cuál sería el secundario? Eso, en los entornos, ¿no? Un entorno deportivo, un entorno académico, un entorno social, laboral, etc., ¿no? Bueno, por la otra parte, la validación, que lo vamos a ver como la necesidad de validación externa, no una validación interna, sino una validación externa, ¿no? La impulsividad, ¿sabemos qué es la impulsividad? Eso, actuar sin pensarlo. ¿Nos ha sucedido o no? Yo creo que a todos nos ha sucedido. Actuamos y después de pronto sentimos como esa culpa, ¿cierto? Entonces, esa es la impulsividad. Y ahí hay otro concepto que de pronto no está ahí escrito, ¿no? Que es la forma de reaccionar bueno, la una es impulsiva y la otra es implosiva. ¿Cómo será la implosiva? La implosividad, ¿cómo será? La implosividad es cuando reaccionamos, pero siempre nos guardamos, nos acumulamos de cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, de pronto también pueden identificar si nos ha sucedido en alguna ocasión. Nos llenamos de rabia, por ejemplo, de rencor, de frustración, etcétera, hasta que llegamos a un momento y estallamos, llegamos a un colapso, ¿no? Entonces, es un término adicional. Y la pertenencia asociada con esa, bueno, como su palabra lo dice, ¿no? La pertenencia a los contextos, ¿no? A los grupos, al ser partícipe, ¿no? de estos escenarios. Entonces, esos son los conceptos para que lo tengamos claro, que vamos a mirar más adelante. Bueno, vamos a ver qué es la definición. Yo creo que ya han dado como una aproximación, ¿no? Fear of missing out, se dice en inglés, ¿no? En español, miedo a perderse algo. Entonces, ¿qué es FOMO? Sensación de que los otros están viviendo experiencias más interesantes, exitosas o divertidas, mientras nosotros estamos excluidos. ¿Hemos tenido esa sensación o no? ¿Sí? ¿En qué aspectos, por ejemplo? Sociales, ¿sí? ¿Qué más? Familiares. Listo. ¿Sí? Y será la misma percepción nuestra como adultos que un niño o un adolescente. Yo creo que un niño o adolescente es mucho más agudo, digámoslo así, ¿no? Más complejo, ¿no? Más importante. Tenemos un ejemplo para que entendamos muy bien de lo que se trata. 5 categorías de ejemplos, 5 ejemplos. La primera, inversiones. Entonces, por lo general, las personas arriesgar dinero para ganar. ¿Cómo la podemos ver ahí? Personas que de pronto hacen inversiones y generan ingresos prontamente. Ayer, por ejemplo, hablábamos un poquito del tema con un grupo de pacientes y decían eso está muy asociado con la envidia, ¿no? Entonces la envidia, por ejemplo, es una de las emociones que todas las personas hemos percibido, ¿no? Es una emoción primaria. ¿La hemos sentido o no? ¿Sí? Por acá también, ¿cierto? También es una de las emociones primarias que todas las personas hemos hecho referencia. Entonces ese es uno de los ejemplos. Siguiente ejemplo, eventos, ¿no? Como lo mencionaban ahora. Dice, asistir solo por no quedarse por fuera. Entonces miramos de pronto en redes sociales unos eventos demasiado interesantes, por ejemplo, ¿no? Y generamos como esa sensación o esa necesidad o esa frustración del por qué no podemos asistir, ¿no? No podemos participar de ese evento. Otro, mensajes, que yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Y muy frecuente. Revisar constantemente grupos y noticias. ¿Lo hacemos o no en nuestros celulares? Yo creo que eso es lo más frecuente, ¿no? Y no solo en un adolescente o un niño, sino pues, también en las personas adultas, ¿no? Compras. Creo que al respecto todos hemos mirado ese mensaje que dice últimas unidades. ¿Lo hemos visto o no?
Eso tiene que ver mucho con el neuromarketing, ¿no? No sé si hemos escuchado algo del neuromarketing, que es como las campañas publicitarias, por ejemplo, impactan a las personas, ¿no? Entonces, eso nos genera una necesidad y nos genera una motivación, ¿no? Para, pues, realizar las compras, etcétera, ¿no? Entonces, dice acá, aunque no lo necesite, muchas veces hay compras compulsivas, por ejemplo. Pero en este fenómeno lo vamos a mirar como desde otro punto de vista, ¿no? Como el hecho de que nos perdimos, por ejemplo, esas últimas unidades, nos perdimos la oferta, nos perdimos esa adquisición de esos elementos, ¿no? Y pregunta, ¿qué son las cosas que más compramos? Ropa, ¿qué más? Alimentos. Eso por lo general, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con maquillaje, sí, claro. Eso. Entonces esos son los elementos que de pronto, desde este punto de vista, nos perdemos. O sea, tenemos temor a perdernos algo, ¿no? Bueno. Y por último ejemplo, las redes, mirar fotos y sentirse excluido, como lo decíamos inicialmente. ¿De qué nos sentimos excluidos? De un evento, de un viaje, de una reunión, de una fiesta, entre otros, ¿no? ¿De qué otro escenario podemos sentirnos excluidos? Yo creo que esos son los principales. De la reunión de pares, de reuniones familiares, exacto, ¿no? Correcto. Bueno, ¿hemos identificado algo ahí en nosotros o en nuestros adolescentes? Sí, yo creo que vamos identificando algunos aspectos. Listo, continuamos. Vamos a mirar lo que es el circuito de recompensa. Dice acá, el cerebro tiene un sistema diseñado para motivarnos a realizar conductas beneficiosas para la supervivencia y el bienestar. Este sistema libera dopamina. ¿Sabemos lo que es la dopamina? Sí, es una hormona o es un neurotransmisor que se encarga de regular el placer y la motivación principalmente. Está muy asociado con el aprendizaje, con los movimientos, ¿no? Con el comportamiento de las personas, pero principalmente lo vamos a tomar así, como el encargado del placer y la motivación. A altos niveles de dopamina, ¿qué pasaría en nuestro organismo? Mayor motivación y placer, ¿cierto? A bajos niveles de dopamina, ¿qué pasaría? Menos motivación y placer, en este caso, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo funciona? Vamos a ver un ejemplo, ¿listo? Es, digamos que el ejemplo más característico, pues, de esta temática. Entonces, tenemos 6 pasos, que los podemos ver ahí, en la parte izquierda. Paso número 1, publicas una foto. ¿Hemos publicado fotos? No. ¿En redes sociales? ¿Sí? ¿Qué más hemos publicado? Sí, a veces. Sí. Música. Y no solo una foto, sino varias, ¿no? ¿Cómo nos sentimos cuando reaccionan las personas a esas publicaciones? ¿Bien o mal? Sí. Exacto, ¿no? Entonces, si la toman de una manera positiva, pues bien, nos motivamos. Si la toman de una manera negativa, o sea, si los comentarios son de críticas, etcétera, entonces, bueno, eso interfiere mucho, pues, en la motivación. Entonces, bueno, volviendo al ejemplo, publicas una foto. Paso número 2, recibes un like o un comentario, ya sea positivo o negativo, ¿no? Por lo general, vamos a ver lo positivo, ¿no? Para el ejemplo. Paso número 3, el cerebro libera dopamina, que es el neurotransmisor del placer y la motivación, ¿cierto? Paso número 4, te sientes bien. Eso le genera, pues, una sensación de bienestar. Paso número 5, quieres repetir la experiencia. ¿Por qué queremos repetir esa experiencia? ¿Por qué creen ustedes? Eso, exactamente, para volver a sentir esa emoción, esa motivación, esa sensación. Y paso número 6, revisas el teléfono constantemente. ¿Por qué lo revisamos constantemente? Para mirar si hay nuevos comentarios, nuevos likes, nuevas interacciones con nuestra publicación. Y si publicamos constantemente fotos, estados, videos,
qué sé yo, canciones, como me decían ahora. Entonces, constantemente estamos mirando nuestros dispositivos, ¿no? Bueno, entonces ese es como un ejemplo que lo podemos tomar en cuenta para entender lo que es el circuito de recompensa. El circuito de recompensa es el proceso que todas las personas tenemos en nuestro cerebro, digámoslo así. Y no solo funciona con este tema, sino con muchas, ¿no? Por ejemplo, al hacer referencia con las adicciones, por ejemplo, una adicción que se les venga a la cabeza en este momento, ¿cuál sería? El alcohol, ¿listo? Que esa es como la más común, ¿cierto? Entonces es lo mismo, se presenta el consumo de la sustancia, genera dopamina inicialmente, placer y motivación, la sensación de estar bien, la sensación de adrenalina, por ejemplo, de energía, etc. Y nuevamente vuelve a un estado inicial. Vamos a verlo en este dibujito de acá. Si lo miran, en la parte izquierda. Hay un estímulo. ¿Cuál sería el estímulo? Cualquiera. Por ejemplo, publicamos una foto. Eso nos genera la liberación de dopamina. El tercer elemento es el placer que sentimos. Y después se presenta la repetición de la conducta. ¿Por qué? Porque eso nos generó motivación, nos generó gratificación, ¿no? Y placer. ¿Con qué otra cosa lo podemos relacionar? Si no es con las sustancias y si no es con las publicaciones. Con las apuestas, sí. Con el trabajo puede ser también. Entonces, básicamente, digamos que este cuadrito es un ejemplo muy representativo de lo que se trata, pues, el tema, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver lo que es la economía de la atención. ¿Listo? Ahí tenemos un dibujito, que es un reloj. ¿Qué significa un reloj? El tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo hemos contabilizado? ¿Cuánto tiempo invertimos en el uso del celular, por ejemplo? ¿No? ¿Cuánto? Más o menos. Aproximado. Una media hora. ¿Y en un día cuánto sería? Sí. Hay estudios que dicen que las personas en promedio son 5 horas diarias, ¿no? Entonces yo creo que es el tiempo muy desperdiciado, digámoslo así, ¿no? A menos de que sea una herramienta como de trabajo, ¿no? Ahí ya cambiarían. Muchas personas, por ejemplo, trabajan a través de redes sociales, entonces ya pues, el tema cambia, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es la economía de la atención. Modelo en el que las empresas digitales compiten por captar y mantener el mayor tiempo posible la atención del usuario. ¿Qué empresas digitales conocemos? El Facebook, ¿qué más? El Instagram, ¿sí? ¿Cuál otra? El TikTok. ¿Cuál más? El WhatsApp. YouTube, por ejemplo, para ver videos. ¿Qué más? Entre otras. ¿Cuál será la más utilizada? Sí, eso. Esas son como las más utilizadas, ¿no? La ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Y de las redes sociales, ¿cuál será la más utilizada? Sí, por lo general, ¿no? Eso también tiene que ver mucho con las etapas del ciclo vital, ¿no? En jóvenes, niños y adolescentes, el TikTok, y en adultos más que todo el Facebook, Instagram, etc., ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué compiten las empresas por captar la atención de los usuarios? Porque pues son fines económicos, ¿cierto? ¿Y cómo compiten? ¿Cómo nos llaman a nosotros la atención? Yo creo que nos hemos dado cuenta. Notificaciones constantes, mensajes, promociones, como ya lo vimos en los ejemplos. Y lo que es, bueno, ahora vamos a ver lo que es el contenido personalizado, que de pronto lo hemos identificado. Entonces, de esa manera, las empresas compiten por nuestro tiempo, porque lo importante es captar la mayor parte de la atención y del tiempo pues, de las personas al estar conectados. ¿Qué impactos genera esto? ¿No? Los impactos serían la distracción frecuente, disminución de la concentración, la ansiedad, la dificultad para regular el tiempo.
¿Cuál es en promedio el tiempo de concentración de un niño? De concentración, así haciendo una tarea. ¿Cuánto será? ¿20? A veces son segundos, ¿no? A veces son segundos. Pero los niños tienen la capacidad en su mayoría de recuperar la atención, ¿no? Y tener una atención sostenida. Pero los estudios indican de 5 a 10 minutos, como máximo, ¿no? Y si vamos entrenando nuestro cerebro a tener como esa atención así dividida, por ejemplo, a ver una red social, ver un juego, ver videos, etc. Entonces la atención obviamente se va a afectar pues también, ¿no? Bueno. ¿Y en un adulto cuánto será? ¿Más o menos? Sí, máximo 20 minutos, ¿no? Pero miren que a veces la atención que tenemos las personas es de segundos incluso, ¿no? Pero mantenemos pues sostenido, digamos que de acuerdo a lo que se dice, ¿no? De acuerdo a los impactos, de acuerdo a la motivación que le demos pues a la tarea que estemos realizando, lo que estemos mirando. Bueno, entonces hay 4 elementos en la parte de abajo, que son la primera, notificaciones constantes. Hemos mirado que nuestros dispositivos tienen notificaciones constantemente, ¿o no? Sí, por lo general, ¿no? ¿Qué pasa con las notificaciones? Tenemos que revisarlas a veces y otras veces no. Otras veces dejamos el celular a un lado, el computador a un lado, pero por lo general sí las estamos revisando. Entonces lo que hacen las empresas es captar nuestra atención. La segunda es la reproducción automática. ¿Qué pasa con la reproducción automática? Que no solo vemos un contenido, sino que el contenido es continuo e infinito. No tiene fin. Si empezamos a ver un video, ¿qué pasa? Sigue con el siguiente y el siguiente y el siguiente y así sucesivamente, ¿no? Ayer uno de los pacientes me decía, eso se llama el scroll infinito. Es decir, que va continuando y va continuando y de esa manera el tiempo va pasando. Entonces uno de ellos me decía, empezamos a ver redes sociales en la tarde y cuando miramos ya está de noche. Entonces el tiempo pues desperdiciado ahí también, ¿no? Bueno, el contenido personalizado. Yo creo que todas las personas nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, miramos un video de un tema, por ejemplo, vehículos, y constantemente nos va personalizando nuestro dispositivo, ¿no? Y después el contenido, ¿de qué va a ser? ¿De qué nos sigue saliendo? De vehículos constantemente. Eso es por logaritmo, dicen muchas personas, ¿cierto? Con eso verás pues del tema. Y el siguiente son las recompensas variables. ¿Cómo podemos mirar esas recompensas variables? ¿A qué hace referencia? A las recompensas. Las recompensas las podemos ver como el tiempo que invertimos y de pronto nos generan algún tipo de beneficios. Entonces muchas personas pueden decir, no, es que si paso tanto tiempo en esta aplicación mirando estas actividades, eso me puede generar ingresos económicos, ¿no? Las personas que hacen videos en YouTube monetizan, por ejemplo, ¿no? Entre más tiempo empleen en ese contenido, en esos videos, pues más ingresos van a generar, ¿no? Entonces son recompensas variables. Entre más tiempo, pues más beneficios. Entre menos tiempo, pues menos beneficios económicos en este aspecto. Bueno, vamos a continuar. Comparación social. Entonces, vamos a iniciar con este tema haciendo referencia a un fragmento de un texto de un psicólogo que en su tiempo pues manifestado lo siguiente, Leon Festinger, no sé si lo han escuchado en alguna ocasión. Entonces es un psicólogo cognitivo comportamental que nos decía en uno de sus textos, dice, las personas evalúan sus capacidades y valor personal comparándose con otros, como lo hablábamos desde el inicio, siempre tenemos como esa necesidad de pronto, en alguna ocasión, de compararnos con los demás, ¿no? En las redes sociales este proceso se intensifica debido a la exposición constante a vidas aparentemente perfectas. ¿Hemos mirado eso o no?
hemos mirado eso de pronto, y eso nos genera pues insatisfacción, nos genera pues múltiples síntomas que vamos a ver con más detalle. Los más importantes, el primero, del lado derecho, es sentimientos de inferioridad, ¿no? Entonces muchas de las personas consideran como esa inseguridad, sentirse inferior a los demás al no participar pues, de esos eventos sociales o de esos eventos ya sean familiares, ya sean laborales, entre otros. Problemas de autoestima. La autoestima la podemos dividir, ¿no? Entonces, por ejemplo, la autoimagen. ¿Cuál será la autoimagen? Cómo nos percibimos, netamente, pues la parte física, ¿no? El autoestima es como como el estima, pues, ¿no? El estima que nos damos, ¿no? Como el aprecio que nos damos constantemente. ¿Cuál otra será ahí? La autoeficacia, el hecho de sentirnos útiles para realizar pues, las acciones, ¿no? Y a veces nos comparamos. Cierta persona, por ejemplo, tiene más habilidades que nosotros, ¿no? Entonces ahí ya nos vamos haciendo como una problemática, una dificultad. Un tercer elemento, la necesidad de aprobación, ¿no? Entonces la necesidad de aprobación siempre es externa. ¿Qué quiere decir eso? Como el título lo dice, ¿no? Es una comparación, ¿no? Necesitamos que las personas aprueben o nos validen, ¿no? Por ejemplo, volvemos al ejemplo inicial. Publicamos una foto y necesitamos que nos aprueben. ¿Cómo nos aprueban? Con likes, con comentarios, con algún tipo de reacción que de pronto se pueda presentar en las publicaciones. El siguiente, ansiedad y tristeza. Yo les preguntaba inicialmente que si hemos sentido ansiedad. ¿Hemos sentido o no? ¿Cuáles serán las causas de la ansiedad? Muchas, ¿cierto? Problemas familiares, económicos, laborales, de autoestima también, sociales, legales, interpersonales, etc. Entonces es una emoción que de pronto todas las personas la hemos logrado identificar. A veces está muy asociada con el miedo, por ejemplo, la ansiedad. Y el miedo, pues, digamos que tiene mucha similitud. Y la tristeza, ¿no? Si hemos puesto tristes, la mayoría de las personas, ¿o no? Yo creo que es una emoción primaria también que todas las personas hemos sentido, hemos percibido. Entonces, la comparación social en ese sentido nos permite también generar eso, como esa ansiedad por no poder tener de pronto los recursos o las experiencias que de pronto los demás sí tenemos y que lo miramos en redes. Y por último, la insatisfacción corporal, ¿no? Entonces es un tema muy, muy discutido y muy amplio últimamente. Miramos en noticias, por ejemplo, personas que buscan llegar a ciertos estándares físicos, ¿no? ¿Qué hacen esas personas que buscan? Cirugías, ¿qué más? Dietas, ejercicios, de una manera muy compulsiva, por ejemplo, ¿no? Que eso tampoco pues es beneficioso, ¿no? Entonces, esa es como la comparación, son 5 elementos importantes que de pronto son los más puntuales para que podamos comprender pues, a profundidad pues, el concepto. Vamos a seguir. Validación externa, esa es la siguiente temática, ¿no? Entonces, dice acá, es la necesidad de obtener aprobación, reconocimiento o aceptación de otras personas para sentir valor personal o bienestar emocional, ¿no? Entonces, tenemos unas características y tenemos unos riesgos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo los vamos a comprender. ¿Qué tenemos en la mitad? En el centro, una pantalla. ¿A qué hace referencia? Pronto a ese contacto que tenemos a veces, ¿no? A ese contacto permanente, por decirlo así, ¿no? De las redes sociales, de los dispositivos. Una de las características, los likes. Entonces, los likes son por lo que más, digamos que luchan las personas que constantemente realizan este tipo de publicaciones. Entre más, pues nos va a generar mayor gratificación. Entre menos, pasa cuando tenemos menos likes. Más insatisfacción puede ser, ¿no? Miren que en un artículo
que yo estaba revisando, dice que las personas que publican una foto o publicamos una foto y no hay reacciones, ¿qué pasará ahí? Poca insatisfacción, pero la eliminan por lo general y la vuelven a publicar en otra hora, por ejemplo, o más tarde. ¿Por qué? Porque el objetivo es que la gente reaccione y de esa manera se presenta pues la validación externa, ¿no? Miren que este tema es muy actual y muy discutido, ¿no? Hay como muchos análisis que realizan las personas, ¿no? Y más las personas que de pronto son figuras públicas y están metidas mucho en el cuento de redes sociales, ¿no? Entonces dicen que hay unos horarios en donde sí o sí tienen que publicar fotos o algo. ¿Qué horarios creen ustedes? ¿Cuál será el mejor horario para hacer una publicación? En la noche, por lo general, sí. Ustedes dicen que en la noche es donde tienen más reacciones. ¿Por qué? Porque las personas, digamos que estamos en un tiempo libre, un tiempo de ocio, y pues hay más personas conectadas, ¿no? En la mañana, ¿por qué no funcionaría? O en la tarde. Porque por lo general las personas están vinculadas, ¿no? En contexto laboral, están ocupadas en otras cosas, ¿no? Bueno, siguiente, comentarios de la misma manera, ya sean positivos o negativos. Siguiente, las publicaciones son otra de las características que nos permiten trabajar en eso, en la validación externa, ¿no? En este aspecto lo vamos a ver como algo no tan positivo. Siguiente, historias y las reacciones, ¿no? Que es lo que hemos hablado. Y los riesgos. Los riesgos los vamos a ver como lo que nos puede desencadenar, ¿no? Entonces, primero, dependencia. ¿A qué hace referencia la dependencia? Que pasamos mucho tiempo y descuidamos de pronto otras actividades, otras acciones por realizar. ¿Qué descuidamos a veces, por ejemplo, cuando estamos muy conectados con el celular, con el computador? Nuestras actividades, por ejemplo, laborales, nuestras actividades académicas. En un adolescente, por ejemplo, no hace sus actividades académicas, escolares, por estar mucho tiempo pues en su dispositivo, ¿no? Riesgos de generar frustración. ¿Por qué? Porque si nos comparamos constantemente con otras personas, digamos que miramos éxito, miramos reuniones muy particulares, viajes, etc. Entonces nos va a generar una insatisfacción y una frustración. El siguiente, la autenticidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no nos volvemos genuinos, originales en nuestras cosas, sino que están, o en nuestra forma de comportarnos, sino que siempre estamos en función de los demás. Tendemos a repetir, ¿no? Y es un impacto psicológico, digamos, ¿no? El hecho de repetir conductas. Más que todo en niños y adolescentes, que para ellos, ellos toman modelos siempre, ¿no? ¿Quiénes son los modelos de un niño y un adolescente? Los padres, ¿qué más? Profesores, sí, por lo general. Y hablando de redes sociales, también, las personas que de pronto tienen como más influencia hacia menores, ¿no? Entonces ellos van a tratar de imitar esa conducta. ¿Cómo la imitan? En su comportamiento, en sus gustos, en su forma de vestir, en sus preferencias, en la forma de hablar, de expresarse, ¿no? Siguiente, vulnerabilidad. ¿A qué se refiere esa vulnerabilidad? Pues a que la persona, el niño, el adolescente, pues no tiene pues una buena capacidad de gestionar pues sus emociones, ¿no? Se vuelve vulnerable a las críticas, por ejemplo, ¿no? A los malos comentarios, ¿no? Y la última, la autocrítica, ¿no? La autocrítica, digamos que eso nos sirve para evaluarnos, ¿no? Para ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y mejorar, ¿no? Pues algunos aspectos. En este caso hace referencia a la parte negativa, ¿no? Nos criticamos de una manera constante, buscar con la forma de realizar cambios, ¿no? Con el objetivo de realizar cambios, y ahí pone en riesgo lo que miramos ahora, que es la autenticidad, ¿no? Que es el tercer elemento. Bueno, esos son algunos principales, porque riesgos hay muchísimos, características hay muchísimas, no solamente con redes sociales, sino con juegos, con pues muchos elementos que de pronto encontramos en las redes.
hay que tener en cuenta que podemos percibir también de una manera positiva las redes, ¿no? ¿Para qué nos sirven? ¿Qué provecho le podemos sacar? Podemos aprender, podemos acceder a contenido, a lectura, por ejemplo, ¿no? A libros, porque todo está en redes y tenemos acceso universal, ¿cierto? Entonces, si lo manejamos de una manera positiva, pues bien, no tenemos pues problemas, ¿no? Pero pues, también hay muchos riesgos eh, pues, de que se convierta pues, en una situación problemática. Bueno, ¿cuáles serán los efectos psicológicos? Entonces, tenemos 8 principales, porque efectos psicológicos habrían muchísimos, ¿cierto? Primero, impulsividad, como lo definíamos inicialmente en uno de los conceptos. Muchas de las personas se vuelven impulsivas al reaccionar cuando hay ausencia de esos estímulos de gratificación o de placer, ¿no? Entonces, que decíamos que la impulsividad es la forma de reaccionar y después analizamos o pensamos en nuestra conducta, ¿no? Cada vez la impulsividad, si no la logramos manejar, se vuelve más volátil, digámoslo así, ¿no? Entonces, más en un niño. ¿Será que un niño pequeño puede tener dispositivos o no? No debería, ¿no? Porque pues eso genera pues una sobreproducción de dopamina, como lo mirábamos inicialmente, ¿no? Y eso hace que la impulsividad, pues obviamente se fortalezca, ¿no? Siguiente elemento, la soledad. De pronto, a veces hay mucho aislamiento de las personas que siempre, pues, constantemente están conectados a redes sociales y descuidan lo demás, ¿no? ¿Aplicará, por ejemplo, las personas que hacen teletrabajo diariamente o no? Sí, ¿no? Hay personas que sí, que de pronto se aíslan totalmente de ese contacto interpersonal, que es importante también, que es necesario, y ya se vuelve un contacto netamente virtual, ¿no? Digamos así, ¿no? Estudios también dicen, recientes, que las personas por lo general no establecemos ya canales de diálogo interpersonal, sino más que todo es por redes sociales, por WhatsApp, ¿sí? Sí, ya, ya, Resulta que esa empresa lo llevó a trabajar de una forma independiente y en esos días fue y me dijo que tenía un problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Dijo, llegó, pues ahorita acabo de salir porque me decidí. ya, Y la primera persona que pues acá, cuéntame qué pasó. Llevo 4 meses sin tener contacto mm, ya, con nadie. Entonces se está acostumbrando casi a tener una soledad. De alguna manera en ese momento ya me está dando sí, pues, de alguna manera parece que es gozo porque está para compartir, ya, sí, integración y bueno, no me parece bien. Igual, pues, ir a trabajar, le pudiera hacer lo mismo, pero acá. Y ujú, hay gente, les digo, ¿por qué no debería ser para mí? No creo que la habilidad de conectar con las personas. ya. Entonces es como uno de los ejemplos más característicos y reales, ¿no? Sí, Como ahora las familias son pequeñas, hermanos, hermanas, los hermanos, somos tres, tenemos que sí, 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 sí. familia tan grande. Por lo general, Diez sí. hijos, Antes sí, claro. es mucho compartir. Ya, Ahora, no, pues son familias muy pequeñas que hay se pone a un poco más virtual.
Ujú. Perfecto. Mire que al final vamos a ver esas herramientas que de pronto usted le puede recomendar a él también, ¿no? Ahora yo he mirado, por ejemplo, en muchos establecimientos como restaurantes, cafeterías, ¿no? Que hacen espacios para trabajo, ¿no? Para personas que trabajan de manera virtual. Entonces no simplemente están en la casa, sino que también acuden a esos lugares y cumplen como un horario de trabajo, pero pues cada quien pues trabaja en su área, ¿no? Y de esa manera, pues por lo menos tienen ese contacto social, ¿no? Que es importante. Pero mire que 4 meses, como usted nos comparte, es demasiado tiempo, pues sin establecer un diálogo con alguien, por ejemplo, ¿no? Creo que el cuerpo mismo le va colocando, Sí, lo llevan acostumbrando, pero sí, al mismo tiempo lo termina dañando. claro. Y miren que Asia, por ejemplo, hay como un dato curioso, ¿no? En Asia, no sé si han visto que hay muchas personas con aislamiento total, ¿no? En unas condiciones antihigiénicas, por ejemplo, ¿no? De las que viven, ¿no? Pero es por los mismos efectos del trabajo y de la tecnología, ¿no? Como trabajan siempre de una manera remota o de una manera virtual, pues no salen para nada de la casa. Tienen acceso a todo, ¿no? Claro, entonces yo creo que siempre es importante ir estableciendo como algunas herramientas que nos puedan generar como participación en otros escenarios, ¿no? Ahora los vamos a ver así como de una manera más puntual, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál íbamos? Soledad, ¿cierto? Íbamos en el segundo elemento. El tercero, el sueño. Hay que tener en cuenta que hay alteraciones en el patrón de sueño, el insomnio principalmente, ¿no? Insomnio, ¿por qué? Porque constantemente tenemos la necesidad de estar revisando las redes sociales, ¿no? Y eso que nos permite que hasta altas horas de la noche estemos pues ahí conectados. No sé si han mirado las personas que hacen streaming, ¿sí? ¿A qué horas son, por ejemplo, las transmisiones? En la noche, hasta la madrugada, al otro día, ¿cierto? Y no es solo la persona la que tiene cambiado el patrón de sueño, sino todas las personas espectadoras, ¿no? Todas las personas que lo están mirando. ¿Qué pasa cuando no dormimos bien en la noche? Al otro día, ¿qué pasa con nuestro organismo? Cansados, agotados, irritables, ¿qué más? Eso, entonces son muchos efectos, ¿no? El sueño es importante para reorganizar. Una de las funciones del sueño es que reorganiza nuestra memoria. Entonces, diariamente, constantemente estamos aprendiendo, tenemos muchos aprendizajes en muchos aspectos, ¿no? No solo en lo que estudiamos, sino de todas las experiencias, todas las vivencias que tenemos. En la noche, a partir de las 6 horas de sueño continuo, dicen los estudios, que la memoria se consolida. Entonces, quedan los recuerdos pues, que nos sirven y se depuran o se eliminan la información que nos sirve. ¿Cierto? ¿Ustedes saben cuál es la estructura del cerebro encargada de la memoria? No. ¿No? El hipocampo, eso. El hipocampo es una estructura muy pequeñita que es muy potente incluso, ¿no? Pues es capaz de almacenar todos nuestros recuerdos, ¿no? Nuestros aprendizajes, etc. Pero eso a través de un proceso de sueño pues, en el que se va consolidando la información. Bueno, la atención, como ya lo habíamos hecho referencia, yo creo que unas 2 veces, la atención, pues corre riesgos, digamos, que a tener pues, las dificultades, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tenemos una buena capacidad de atención? Pues obviamente no podemos desempeñar nuestras tareas, ¿no? La atención está muy relacionada con otro proceso mental que es la memoria, ¿no? Si la memoria falla, a veces nos falla la memoria de pronto porque la atención es la que falla, no la memoria. Si no estamos atentos, ¿qué pasa con nuestros recuerdos, no? Entonces no están muy presentes. Entonces son dos funciones mentales que de pronto están muy relacionadas. El estrés, ¿hemos sentido todos o no? Yo creo que todas las personas hemos sentido estrés por cualquier motivo. ¿Y un niño será que se estresa o no? ¿Sí? ¿Por qué se estresa un niño?
porque no le dan las cosas que quiere, ¿por qué más? Por la comida, sí. En una ocasión yo les preguntaba a un grupo de padres y decía, pero es que un niño no tiene por qué estresarse porque tiene todo en la casa, ¿no? Pero vamos a tomar el estrés como una emoción primaria también, ¿no? Una emoción, así como la alegría, así como la tristeza, así como el miedo, así como la ansiedad. Eh, es una de las emociones primarias que de pronto se puede presentar, ¿no? Bueno, insatisfacción, ¿por qué? Porque si nos estamos comparando constantemente, pues obviamente no estamos satisfechos con lo que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que queremos? Buscar un ideal, ¿no? Un ideal pues, de esas personas, principalmente de las figuras públicas, ¿no? Siguiente elemento, como efecto psicológico, la autoimagen siempre se va a ver modificada, ¿no? De pronto, no sé si han tenido la oportunidad de mirar esa transición de la niñez a la adolescencia. ¿Cuáles serán los cambios principales? De un niño a un adolescente. ¿Será que se viste igual, camina igual, habla igual o no? Diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su personalidad se va reestructurando, ¿no? Es una transición. A veces no hay dificultades, pero en otras veces sí hay como unos momentos de crisis, ¿no? En esos momentos de crisis, ¿cómo actúa un adolescente? Rebelde, sí, ¿qué más? Irritable. Si uno le dice blanco, el que dice negro. Todos al contrario, ¿cierto? Sí, por lo general sí hay mucho oposicionismo ante las normas, ¿no? Entonces, eh, es como un paréntesis ahí. Y la otra, la ansiedad, pues ya hemos hecho referencia, ¿no? La ansiedad es como esa preocupación hacia el futuro, hacia lo que va a pasar, ¿no? Hacia dónde estaremos, hacia qué conseguiremos, por ejemplo, en el futuro, ¿no? Entonces, eso nos genera una perturbación, pues, del presente, ¿no? Si nos preocupamos tanto en el futuro, pues, pueda que el presente no lo vivamos de una manera, pues, positiva, ¿no? De una manera importante. Bueno, y vamos a mirar cómo recuperar el control. Para esto les voy a hacer pregunta. ¿Qué hay que hacer para manejar este fenómeno? ¿Qué se les ocurre? Aprender la regulación, ¿sí? Por ejemplo, en tiempo puede ser, ¿sí? Listo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa habría que hacer para recuperar el control si consideramos que nosotros o nuestros niños o adolescentes están presentando este fenómeno? Manejar educar la mente, manejar la respiración, sí, de acuerdo. Ya, perfecto. Ya, perfecto también. Crear hábitos. Los hábitos son importantes, ¿no? Los hábitos y rutinas. Ahora vamos a hacer. Exacto. Exacto. Miren que la ayuda de un profesional en salud mental es importante también. Y eso es lo que vamos a mirar. Bueno. Entonces, ¿cómo recuperar el control? ¿Qué es ese dibujito que está ahí? Pues una regla, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve una regla? Para medir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer referencia? ¿O cómo lo podemos asociar? Es como que todo tiene que ser medido siempre, ¿no? No sé si han escuchado de algunas aplicaciones de padres para controlar el tiempo del celular de los hijos. ¿Si los han visto o no? ¿No? Entonces hay unas aplicaciones que se conectan los dos dispositivos. Entonces desde mi dispositivo puede controlar el de mi hijo, por ejemplo. Entonces si él me dice, tengo que hacer una investigación, necesito el celular. Entonces, bueno, le programo 2 horas y listo. Puede utilizar el celular 2 horas para realizar su investigación. Y de esa manera controlamos que no genere pues, exceso de tiempo, ¿no? A través de esas aplicaciones podemos ver las páginas, por ejemplo, que visitaron, las actividades que realizaron, las interacciones que realizaron, etc., ¿no? Entonces, una herramienta importante de pronto para que la tengamos presente. Sí. Sí. Ya.
¿no? Porque Sí, sí, sí. Hay mucho riesgo, ¿cierto? Mucho riesgo. Pero sí, esa es una forma también de capacitarnos, ¿no? De todas maneras, debe ser temprano. Por ejemplo, tú ahorita si les prestas el celular, voy a hacer esto con el celular, vamos a hacer muy difícil. Ya. Y de repente, no, ya no. Sí. De repente, si lo empezamos a hacer temprano, ya, pues podría generarse otro tipo de Sí. aprendizaje. Claro. Aquí estamos preparando nosotros. Sí. Miren que lo ideal es establecer acuerdos desde el principio, ¿no? Acuerdos desde el principio, pues con nuestros hijos, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que con un adolescente ya no haya que hacer, ¿no? Sí, sí, yo sé que es difícil, pero sí podemos implementar algunas herramientas, ¿no? Que puedan, acuerdos, por ejemplo, ¿no? Para pues, medir el tiempo, medir el uso, ¿no? Que los adolescentes participen más pues, en ese contacto interpersonal, ¿no? Ahí haciendo como otro paréntesis, ¿no? En una ocasión, yo en consulta, llega un chico y la mamá, y entonces decía, es que nosotros nunca compartimos la mesa juntos, por ejemplo, la hora del almuerzo, que por lo general es cuando nos reunimos, ¿no? Sino que mi hijo, se va a la habitación, coge el plato y se va a la habitación, me decía, ¿no? Entonces yo le preguntaba a él que por qué no comparte la mesa. Entonces decía, es que no me coge el internet. Entonces yo decía, pero ¿por qué? ¿Eso qué tiene que ver, no? Entonces decía, no, pues es que yo tengo que estar con el celular. ¿Cuál creen que fue el acuerdo ahí que hicimos con esa familia? Por lo menos esos minutos que tenemos para compartir los alimentos, pues claro, tratemos de desconectarnos. Y eso lo hicieron. Entonces ellos llegaron al acuerdo con toda la familia. La hora del almuerzo, por ejemplo, vamos a dejar todos los celulares en silencio o apagados en una mesa mientras terminamos todos, ¿no? Entonces miren que son acuerdos pequeños, pero pues generan impactos importantes. Yo estoy en ese. En este momento, el primer acuerdo que estamos haciendo es que el celular no entre al baño. Ya. Sí, porque tenemos la mala costumbre de que vamos al baño. No sé, se nos ha vuelto tan normal. Claro, sí. Entonces estamos trabajando. Ya. Claro, sí. No, y mire que son acuerdos, ¿no? Bueno, pero vamos a ver así puntualmente con estas herramientas para recuperar el control. Primero dice, reconocer el problema. Yo creo que todo proceso de cambio inicia desde el reconocimiento inicial. Si no lo reconocemos como un problema, no nos vamos a movilizar hacia el cambio, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que presenta consumo de tabaco, que es una de las sustancias más comunes, ¿no? Si no reconoce el problema, el daño que me está generando, pues nunca va a dejar el consumo de tabaco, ¿cierto? Bueno. Siguiente, el mindfulness. ¿Lo han escuchado o no? ¿Sí? ¿De qué se trata? Sí, perfecto. Entonces yo creo que ese es un tema muy, muy amplio. De pronto en alguna intervención también podemos hacer referencia a lo largo de la sesión, ¿no? Pero brevemente yo les explico. Mindfulness significa conciencia, ¿no? Es una de las psicoterapias de tercera generación que se aplican en muchos contextos. Acá en la institución pues también hacemos algunas intervenciones, ¿no? con los pacientes, y eso nos permite trabajar lo que es la atención plena y la conciencia del presente. A veces, como lo hablábamos ahora, estamos enfocados ¿qué? En el futuro, ansiosos, o en el pasado. La depresión, por ejemplo, es hacia el pasado, por lo general, ¿cierto? Cuando sentimos síntomas depresivos, ¿cuáles serían las causas? Culpas, ¿qué más? Inseguridad, frustraciones, algún proceso de duelo, por ejemplo, que no hemos gestionado de una manera pues adecuada, ¿sí, no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta herramienta? El mindfulness, que debemos trabajar en el presente a través de una serie de ejercicios, de herramientas. Eso es muy amplio, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos hacer referencia pues en alguna intervención para pues tener como más claridad y trabajarlo de una manera completa. Pero miren que yo les había dicho que las redes sociales nos sirven, pues la idea es sacar provecho también,
¿cierto? Entonces, miren que podemos entrenar muchísimo sobre el mindfulness. Hay ejercicios, hay videos, por ejemplo, donde podemos hacer como la aproximación, ¿no? Siempre se recomienda trabajarlo como parte de la rutina, por ejemplo, la rutina diaria, ¿no? Entonces, ahí de pronto para que lo revisen cuando tengan algún espacio. Siguiente elemento son los límites digitales, ¿no? ¿A qué se referencia con los límites digitales? A esa capacidad de poner un horario, por ejemplo, ¿no? Entonces, si vamos a tener nuestros dispositivos 1-2 horas, hacemos pausas, etcétera, ¿no? Aunque eso es muy subjetivo. Por ejemplo, una persona que está constantemente trabajando en las redes, pues va a ser más difícil, ¿no? Pero las personas que de pronto la utilizamos como tiempo de ocio, nuestro niño, nuestro adolescente lo utiliza como tiempo de ocio, entonces sí podemos pues, establecer como esos límites digitales, ¿no? Bueno, siguiente, priorizar actividades presenciales. ¿Cómo qué actividades presenciales podemos priorizar? El deporte, ¿sí? ¿Qué más? Cualquier tipo de deporte es válido, ¿sí o no? ¿Cuál otro? Actividades artísticas, sí. Sí, La interacción con los interacción, grupos social, pero sí. Miren que ahora hay un fenómeno, sí, desplazarlo por el exacto, sí. Miren que ahora hay un fenómeno social, que es que anteriormente había muchos chicos en las calles jugando, ¿cierto? ¿Se miraban? ¿Y actualmente será que hay o no? Cero, cero, porque están en la casa, todos conectados entre sí, jugando, ¿sí, no? Entonces es uno de los fenómenos. Eso no quiere decir que sea en su totalidad, ¿no? Sí, pues hay algunos casos muy particulares en algunos contextos, ¿no? Pero sí, la idea es priorizar actividades presenciales, ¿no? Ya sea de artes, de deportes, actividades lúdicas, actividades en contextos académicos, por ejemplo, ¿no? Deporte, cualquier tipo de actividad. Eso nos permite mejorar como ese control, ¿no? Y hay un riesgo, que es el tiempo de ocio o el tiempo libre en exceso, ¿no? Cuando tenemos tiempo libre en exceso, ¿qué hacemos? Nos ponemos inestables o nos aburrimos o buscamos conectarnos, ¿no? Por lo general, a las redes. Entonces, por lo tanto, siempre acá se les recomienda a las personas siempre trabajar esas rutinas, esos hábitos y tratar de tener el menor tiempo libre posible, ¿no? Para pues evitar caer pues en ese fenómeno. Siguiente elemento, valores y objetivos propios. Siempre priorizar los objetivos que teníamos inicialmente, ¿no? Muchas veces los objetivos cambian. Por ejemplo, si le preguntamos a un niño qué quieres ser cuando seas grande, ¿qué nos diría él? Futbolista, o puede ser uno, ¿qué más? es lo que son en familia. Eso. Que las hay niños. Por lo Más que, allá ya van. eso. Entonces, miren que anteriormente, por ejemplo, sí habían unos objetivos así, relacionados como con esas figuras o esos modelos que tenían en casa. Ahora, actualmente, si le preguntamos a un niño qué quiere ser, streamer, ¿qué más? Youtuber, influencer, ¿sí? ¿Por qué? Porque está todo el tiempo pues conectado, ¿no? Entonces, la idea es eso, recuperar los valores y objetivos propios, ¿no? Siguiente, el tiempo de descanso, ¿no? Entonces, priorizar el tiempo de descanso con un ocio positivo, como ya lo mencionamos, el deporte, el cine, por ejemplo, es una herramienta muy, muy valiosa, ¿no? Y sobre todo el tiempo al compartir de una manera interpersonal, al relacionarse ya sea con redes de apoyo primarias, redes de apoyo secundarias, ¿no? Familia, amigos, contextos académicos, deportivos, sociales, culturales, entre otros. Y por último, que está por allá, la hubiera puesto en rojo, es la consulta profesional, ¿no? Entonces la consulta profesional también es importante, porque cuando digamos que no contamos con algunas herramientas o con alguna directriz, cuando por ejemplo estas herramientas no nos funcionan, pues la idea es también
requerir pues, a un profesional, un psicólogo, un psiquiatra, entre otros, ¿no? Un terapeuta, para ayudarnos pues, a ver pues, la situación, ¿no? El fenómeno desde una manera diferente, ¿no? Pues es importante asistir a esas consultas porque en muchas ocasiones decimos, bueno, miramos por internet, ahí hay muchas herramientas y listo. O le preguntamos a quién, al chat GPT, ¿no? ¿Será igual o no? Es muy diferente, ¿no? Claro. Entonces, a través de una consulta profesional podemos establecer acuerdos, ¿no? Tanto con los niños y adolescentes como con los cuidadores también. Bueno, y esa es como la información para que lo tengamos en cuenta. Desde acá, desde la institución, siempre les recordamos pues, que las puertas están abiertas para todos cuando se presenten pues, estas situaciones. En este momento finalizamos pues, esta intervención, esperando pues, que les haya servido, que haya sido de provecho. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues estoy acá presto para escucharlos, ¿no? Doc, acá Lady Mora nos dice, el manejo exagerado de filtros en las fotografías para cambiar sus rasgos tiene que ver con algún trastorno o la no aceptación. Manejo exagerado de filtros. Hay que tener en cuenta que sí, eso tiene que ver mucho con los autoesquemas, ¿no? Entonces, y con la... Bueno, voy a retroceder un poquito. Acá hay un elemento que se llama la necesidad de aprobación. ¿Se acuerda que lo revisábamos hace un momento? ¿Qué es la necesidad de aprobación? Es el ideal que tenemos que lograr para que las personas de pronto como que nos validen, ¿no? Nos validen de esa manera. Entonces muchas personas que de pronto realizan publicaciones de las fotos, en este caso como nos preguntan, de una manera digamos que muy natural, pero otras personas sí tratan de buscar ese ideal, ¿no? ¿Cuál es el ideal, por ejemplo, al poner muchos filtros? Que la piel, no sé, que sea perfecta, que no brille, etcétera, ¿no? Entonces, en esos casos sí sería importante como revisar la situación así como muy particular y dar algunas recomendaciones pues como muy específicas con la persona, ¿no? Listo. ¿De pronto alguna otra pregunta a nivel presencial? Sí. Recordé algo cuando joven, Sí. menos allá, Ya. meses y ya no salen, en este caso de la habitación, Ya. no solamente por el uso de las redes sociales, sino Ya. no solamente. Sí. Mira que eso está muy asociado con hay un efecto que es la claustrofobia, ¿no? Y eso es al revés. La claustrofobia es el miedo o esa ansiedad que podemos sentir a los espacios cerrados. Pero lo que se nos comparte es al revés, ¿no? Es el temor a la exposición social y el aislamiento total, ¿no? Entonces, mira que yo he revisado algunos estudios y principalmente en Asia es donde se presentan como esos fenómenos. ¿Por qué? Por el teletrabajo, por el trabajo remoto, que las personas incluso no necesitan mostrar su lugar en el cual están, ¿no? Sino que siempre se desempeña pues, desde el mismo contexto. Y las condiciones de salubridad o de higiene personal o de cuidado personal son altamente deterioradas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, las personas ya se dedican solamente a ser unos productores, o sea, a trabajar totalmente y lo demás pues es descuidado, ¿no? Sí. Sí. Síntomas o patologías resultado del tracto intestinal,
Sí, sí, claro, sí, sí. Claro, porque pues mira que esas posturas o ese comportamiento que se realiza, pues últimamente, ¿no? O sea, yo he mirado, por ejemplo, en redes sociales que hay muchos como, comentarios, ¿no? Incluso, ¿no? Al respecto. Y eso pues genera obviamente pues problemas para la salud, ¿no? Es una respuesta, digamos que fisiológica necesaria, que todas las personas pues tenemos que realizarla, pero incluso hay personas que se quedan horas, ¿no? En esas posiciones. Entonces, en ese tiempo prolongado, pues obviamente nos va a afectar pues nuestra salud. Evelyn Villota nos dice, ¿cómo manejar en los colegios el uso exagerado de los celulares? A pesar de las normas, los estudiantes se alteran si se les restringe, no copian, no prestan atención, ya no quieren ni pensar. Ya, en las instituciones, ¿no? Sí. Bueno, desde acá, desde la institución, desde el hospital, se podría dar como algunas directrices, ¿no? Para docentes también, así como de una manera más puntualizada. Pero como las recomendaciones que nosotros damos a las familias, ¿no? Siempre todo parte de acuerdos, del diálogo, del establecimiento de convenios, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si en las instituciones constantemente tengan eh, o sea, tengan que utilizar el dispositivo, ¿no? ¿Utilizan dispositivos en las instituciones? Para las clases, no. Los computadores, ¿cierto? Eso, entonces yo considero que es importante hacer referencia acá. Por ejemplo, el establecimiento de límites digitales. Eso no es solamente por parte de las familias, sino desde las instituciones. Pero el reconocimiento del problema yo creo que tiene que ver mucho con desde la casa, ¿no? Desde la casa, por eso pues esta aproximación que la realizamos pues con ustedes, como redes de apoyo de pronto de niños y adolescentes, para apoyar pues, a los docentes, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Si establecemos acuerdos con nuestros hijos, por ejemplo, entonces ya van a minimizar como esos incidentes, esas dificultades en la parte académica. Y eso que nos permite, pues que el aprendizaje va a ser pues mucho más importante, la atención no se va a ver comprometida como lo hablábamos, ¿no? Listo. Sí, Esencial. por acá. Sí, bueno, sería una pregunta, pero también una acción. Ya. Sí. Sí. Hay un libro que se llama Ya. donde él nos hace una predicción de lo que está pasando ahora. Y pues a mí me admira mucho porque es difícil y como decisión. Ya. Yo resulta que ahora que vivimos ahora, creo que gran hermano, se llama con ellos, Sí. creo que mi reflexión tiene que ver con la realidad de un problema personal, familiar. Y lo que yo digo es que realmente esta social nos está llevando a un problema que tiene que ser tomado de acuerdo, digamos, un gobierno como un asunto de salud pública. Porque realmente a veces Sí. pues, trabajando es casi que permanente lo utiliza de uno bien, pero también hay unos grandes riesgos. Y lo podemos ver, por ejemplo, en la parte curricular en este momento, políticos.
digamos, un real de lo que realmente pasa. Porque detrás de esto, que ya los que han tomado Sí. Dinamarca tomaron Noruega tomaron en restricciones de aparatos porque sé que en algún momento podrá llegar a reconocimiento de salud pública, pues realmente no sabemos qué es verdad, qué es mentira, porque detrás de estos intereses quieren usarlos para la manipulación, digamos, mucho más grande que simplemente que el niño que esto, que se queda aquí, que de pronto uno se mete al baño y es cierto, al baño es lo que coge Celular. y el problema puede ser un poco minimizado y en realidad lo que estamos viviendo es una gran amenaza hacia el ser como tal, ¿no? Como antes conseguía la vida, ahora estamos en un nuevo estaban antes, Sí. abuelos, pero Sí. eran adictos. Sí, sí. Se ha cambiado. Los señores que antes, "Ay, no, ¿qué tal?". Ahora el abuelo, yo lo miro, pues Sí, hay que tener en cuenta que ya se están presentando manifestaciones clínicas pues, en las personas, ¿no? La dependencia, por ejemplo, a los dispositivos. El hecho de que la información, como usted lo mencionaba, no tiene fuentes reales, ¿no? Sino que cualquier persona podemos proponer o manipular mucha información, ¿no? Entonces, no tiene evidencia científica, por ejemplo, ¿no? Hay un efecto que se llama la dependencia a las redes y a los teléfonos celulares o a los dispositivos. ¿Saben cómo se llama? La nomofobia, ¿no? Esa es la dependencia a la tecnología. Pero no, suena como fobia, ¿no? Pero en realidad el término hace referencia al miedo a estar desconectado, ¿no? Al miedo a no tener como nuestro dispositivo. Porque en muchas ocasiones nos genera seguridad el hecho de tener un dispositivo. ¿Por qué? Porque tenemos todo el conocimiento pues, en la mano, ¿cierto? Entonces hay beneficios, sí, ¿no? Pues, como de esta tecnología. ¿Qué beneficios? Por ejemplo, que tenemos familiares en otros países muy alejados. Y a través de una videollamada pues, podemos estar cerca, podemos estar en contacto, podemos acceder a la información muy rápidamente, ¿no? Pero el principal problema es que vamos perdiendo esa capacidad de tener el contacto interpersonal, como lo hemos hecho referencia pues, en esta presentación, ¿no? Cada vez nos aislamos más, cada vez perdemos el contacto social, ¿no? Muchas personas o adolescentes, por ejemplo, ya no comparten con sus pares de su misma edad, por ejemplo, sino que hemos mirado que las relaciones son netamente virtuales, ¿no? Incluso hay muchos riesgos, como nos manifestaban por acá, ¿no? Hay muchos riesgos. ¿Por qué? Porque hay formas en donde personas se hacen pasar por otras personas, ¿no? Entonces hay riesgos para nuestros niños y adolescentes, ¿no? Y yo creo que acá ha habido muchos casos así, ¿no? Al parecer se establecen relaciones incluso, ¿no? Interpersonales, pero cuando hacen como el análisis de la situación, no se trataba de un niño con otro niño, sino un niño con un adulto, ¿no? ¿Lo hemos escuchado o no? Sí, ¿no? Entonces esos son muy comunes. Entonces mira que sí es un problema de salud pública porque de pronto a todos nos afecta, ¿no? A todos nos afecta, todos estamos involucrados en eso, pero considero que tenemos que darle un manejo positivo, ¿no? Utilizar las redes sociales, utilizar los dispositivos como una herramienta, más no generar dependencia, ¿no? Tener tiempo de desconexión, tener tiempo de compartir pues, con nuestros pares de una manera interpersonal. A veces nos reunimos con pares, por ejemplo, pero cada uno estamos conectados, ¿no? ¿Nos ha pasado o no? Cada uno estamos con nuestro celular. Parece que estuviéramos chateando entre sí, en el mismo grupo, pero no, en realidad no. Entonces, la invitación es esa, ¿no? A que podamos, o la reflexión es esa, a volver
a lo de antes, ¿no? Que tenemos como más contacto pues personal, más el contacto humano. Listo, agradecerles mucho su asistencia, tanto a nivel presencial como virtual. Algunas personas me están preguntando cuándo llega el certificado. En el transcurso de la siguiente semana les estará llegando a sus correos. Algunas personitas también manifiestan que no pueden ingresar al enlace. Por favor, escribir al número WhatsApp que les compartí para que así puedan obtener su certificado. Y ahorita las personas que están presencial escanean un código QR que va a aparecer en la pantalla para que me dejen su correo electrónico y el nivel de satisfacción pues, de la jornada. Así que muchísimas gracias, nos vemos dentro de un mes. Recuerden que el tercer sábado de cada mes se realizan estas jornadas aquí en el hospital, en el auditorio, y también contamos con un grupo WhatsApp que se llama Noti San Rafael, en donde compartimos la información de estas charlas y de otros eventos que realiza el hospital. Así que muchísimas gracias y que estén muy bien. Gracias. Venga, les tomo a ustedes. ¿Acá está? Sí, entonces,